también el tema del tema de la responsabilidad civil sobre indemnización, ¿no? Empezaremos por la obligación. ¿Qué es la obligación? Pues antes de hablar de la obligación de dar su dinero, tenemos que hablar qué es la obligación. La obligación constituye una relación jurídica que vincula a dos o más personas, en virtud de la cual una de ellas, llamada deudor, debe cumplir una prestación a favor de la otra, llamada acreedor, para satisfacer un interés de este último sujeto de protección. Dentro de esta relación jurídica corresponde al acreedor el poder o el derecho de crédito imputables a él, responde con sus bienes, o sea, responde con su patrimonio por dicho incumplimiento, en razón del elemento coercitivo previsto por la ley. Entonces, para que exista una obligación, existe un sujeto deudor y un sujeto acreedor, vinculados jurídicamente, ¿no? Eso es lo abreviado de una obligación. La obligación, donde hay un sujeto que se vincula con otro por, por una determinada, a cumplir una determinada prestación. Después vas a hablar los ejemplos para que sea más claro cómo se da el tipo de obligaciones. Ahora, pero antes de hablar de también las obligaciones, tenemos que ver cuáles son las fuentes de la prestación o declaración de voluntad de una persona. Y esta puede ser bilateral o de prestaciones recíprocas. Por ejemplo, nosotros tenemos por lo general los contratos contienen una prestación y una contraprestación, por lo general. Entonces estamos ante obligaciones bilaterales. Eh, por ejemplo, tenemos un contrato de compraventa donde el vendedor se obliga a entregar el bien y el comprador se obliga a pagar el valor o el precio del bien. Ahí se ve que hay dos obligaciones de ambas partes, tanto del vendedor como también puede ser unilateral, siendo voluntaria, puede ser también no solamente bilateral, también unilateral. Por ejemplo, cuando alguien hace promesa, una promesa de regalar o un departamento. Entonces, existe una persona que se ofrece, ¿no? A favor de una que la otra no ofrece nada, simplemente tiene, no, simplemente aceptar, ¿no? Entonces, por eso se dice que es unilateral. También cuando una persona realiza un testamento, donde el testamento hace disposiciones de bienes, entonces también estamos ante un vínculo unilateral, porque se está vinculando a otra persona, pero solamente está ofreciendo una prestación y no hay contraprestación. ¿No es cierto? En el testamento dice yo, fulano de tal, regalo, ¿no? Dejo mi departamento o dejo mis libros a tal fulano, ¿no? Entonces, se está obligando vía testamentaria, manifestación de última voluntad, a una persona que la otra no se obliga a nada. O sea, solamente puede decir que es unilateral porque existe una sola prestación. Ahora, también existe la fuente legal. Las fuentes legales son aquellas que surgen de un mandato de la ley. Por ejemplo, si bien es cierto, los padres están obligados a la manutención
¿no? Y cuidado de sus hijos, ¿no? A la palabra, ¿no? Entonces eso se traduce en dinero. Pero eso no está porque, aparte de que sea una obligación natural, no, es una obligación que la ley le impone a los padres de alimentar a sus hijos. Entonces es por ley. Esa obligación es por ley. No es que las partes voluntariamente dicen yo tengo que dar, ¿no? Se ponen de acuerdo. No, la ley es la que establece esa obligación. O sea, surge de un mandato de la ley. Probar la existencia de una obligación, sea de fuente legal o voluntaria, la ley autoriza a pero en este caso, que se le cumpla la contraprestación o la obligación, está establecido, o sea, el marco normativo lo tenemos en el artículo 1219, numeral 1 del Código Civil. Siempre van a ver, cuando se trate de los efectos de una obligación, ese articulito 1219, numeral 1 del Código Civil, que, que establece en forma literal, que dice que ese efecto de las obligaciones, autorizar al acreedor para lo siguiente: emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello que está obligado. Entonces, ¿cuáles serán esas medidas legales? Pues, ¿no? Si, ya que el deudor no cumple una obligación o lo cumple de manera defectuosa o lo cumple de manera que, tardía su obligación, entonces el acreedor, la ley le confiere al acreedor usar las medidas legales, puede ser medida de embargo, secuestro de sus bienes, porque no confundir embargo con secuestro. Son medidas cautelares, pero el embargo mayormente es con anotación, embargo en forma de inscripción, en forma, ¿no? Retención, y el secuestro es la disposición del bien. Es una medida cautelar, pero que implica la disposición del bien. Cuando van a su casa con el secretario de juzgado y la policía y el demandante por incumplimiento de un pago a trabar, en realidad lo que está trabando es un secuestro. ¿Por qué? Porque va a ingresar al inmueble y va a desposeer los bienes que tenga ese deudor hasta por el monto, ¿no? Que a criterio del secretario eh, cubra su adeudo, ¿ya? Pero a eso le llaman secuestro. Ya no confundir el embargo no con el secuestro. El embargo no, mayormente no genera desposesión, ¿ya? Entonces, el efecto de las obligaciones autoriza al acreedor para que procure aquello que está obligado. Yo he visto el caso, por ejemplo, había una persona que debía una cierta cantidad de dinero y él tenía una herencia, pero no lo había formalizado, no había hecho el trámite de sucesión testada, tenía herencia de un inmueble y no había hecho su trámite notarial o judicial de sucesión intestada o de declaratoria de herederos. Entonces no había forma que el acreedor se procure el cobro porque no tenía otros bienes pasibles de embargo. Entonces, ¿qué hace este acreedor? Aplicó este artículo 1219, numeral 1 del Código Civil, y él se subroga a este deudor y pide la declaratoria de herederos o sucesión intestada para que se declare heredero de esta persona que estaba renuente, que no quería hacerlo en documentos, o sea, en registros, y logra ese inmueble, estoy hablando de la acreedora, el acreedor que tiene un interés, por supuesto, ¿no? Logra que se declare heredero a este deudor. ¿Para qué? Para que luego después salvarle el embargo. Entonces, increíble, pero sucede cosas así, ¿no? A veces el deudor por razones X no quiere, pues no le conviene porque tiene deudas, y entonces el acreedor, en aplicación de este artículo, subroga al acreedor, se pone en su derecho y lo inscribe para luego hacerse cobro con las medidas cautelares, ¿no? Que existen, ¿no? En el Código Procesal Civil o Código Adjetivo. Por lo que se pretende el cumplimiento de determinada obligación, prestación de dar una suma de dinero. Debe acreditar primero, necesariamente tiene que haber una relación jurídica o una relación obligatoria
La misma que puede provenir, como digo bien claro, la fuente legal o fuente voluntaria. Ahora, para exigir la obligación de pagar suma y dinero, se tiene que acreditar la existencia de una prestación de dar suma y dinero, o sea, la existencia de una obligación de dar suma y dinero, toda vez que el demandante debe lograr acreditar que la parte demandada asumió manifiestamente la obligación. Cuando hablamos de demandante ya estamos en el ámbito, ya estamos en el contexto ya del proceso, ya no estamos en la relación material, ¿no? Estamos en la relación procesal ya, no solamente en el conflicto, estamos en el litigio. Entonces el demandante debe lograr acreditar que la parte asumió la obligación, ¿no? De dar su dinero, siendo esto necesariamente exigible para que pueda, pues, pueda pedir la obligación de dar su dinero. ¿Y cómo, a través de qué lo hace? A través, ¿cómo lo puede probar? A través de un contrato, ¿no? Tiene un contrato, puede ser un título de valor, una letra de cambio, un pagaré, una factura, un contrato, un contrato de mutuo. Hay muchas formas de vincular al deudor, porque ustedes son cuasi abogados y todo lo que uno argumenta judicialmente tiene que acreditarlo con medios de prueba, ¿ya? Por eso que a veces el papelito manda, no dicen así. Entonces, el argumento puede estar bien, pero si no tiene cómo probar, lamentablemente su demanda va a salir infundada. Por eso que quien pretende el cumplimiento de determinada prestación debe dar de una suma de dinero, lo primero que debe acreditar es la relación jurídica obligatoria correspondiente. Si no acredita esa relación, ese vínculo, lamentablemente no va a prosperar su acción judicial que realiza. Ahora, los ejemplos que pueden dar, una obligación de suma de dinero es aquella en la que una persona deudor debe entregar a otra acreedor una cantidad específica de dinero, una suma que puede ser determinada o determinable. Ya en juicio se demostrará, pues, se hará la determinación, ¿no? Por ejemplo, tenemos ejemplos específicos de exigibilidad de una obligación. Por ejemplo, muchos de nosotros vamos a un banco, a una financiera, a solicitar un préstamo, ¿no? Un dinero, ¿no? Entonces, pues esa persona cuando va a solicitar un préstamo a una intereses eh, pactados. Los intereses pactados tienen que ver con los intereses compensatorios, los intereses moratorios, ¿no? Que pueden haber, más el capital, ¿no? Tiene que haber, porque la empresa, porque el banco no va a prestar por prestar, él presta porque tiene que sacar una compensación. Entonces, tenemos entonces el préstamo dinerario o llamado préstamo de mutuo. Cuando usted escucha mutuo, estamos refiriendo a un dinero, préstamo de dinero. También tenemos otra forma de obligarse a una persona, un deudor, es en el contrato de alquiler, porque el arrendatario se obliga, cuando uno arrienda un inmueble, sea en condición de arrendatario, o sea, se obliga a pagar al arrendador, o sea, al propietario, una suma de dinero por el uso de una propiedad, o sea, por la posesión que va a recibir. También tenemos en el ámbito del, del, del trabajo. Por ejemplo, el empleador debe pagar a su trabajador una suma de dinero por los servicios que éste le presta. También existe una obligación de empleador a trabajador. También cuando uno compra un bien, también el vendedor debe recibir la suma acordada por la compra del bien o del servicio, porque no solamente también se vende servicio, ¿no? El servicio de gas, el servicio de luz, de agua, ¿no? El servicio de energía, ¿no? También también deudas también que se van acumulando por el uso de los servicios, el servicio pues de luz o electricidad,
No lo llamamos luz, pero en realidad no es solamente cuando uno pone un contrato, es la energía es electricidad, porque uno lo quiere, la luz es usamos un foco o faro, entonces sale una luz, pero en realidad la electricidad se usa para plancha, para cocina, para una serie de cosas, ¿no? Entonces lo más apropiado es el servicio de electricidad o de agua, y el agua va también con el alcantarillado, ¿no? Entonces en la deuda por servicios, pues hasta incluso de gas, debe pagar una cantidad correspondiente al servicio recibido, que por lo general es mensual, ¿no? Por el uso. También existe también, cuando una persona causa daño a otra persona, ¿ya? Está obligado a resarcir, a compensar por esos daños y perjuicios que ha causado. Es una compensación por el perjuicio que causa. Tenemos también el pago de una pensión de alimento. Una persona debe pagar a otra una suma de dinero para cubrir las necesidades básicas de un menor o de un incapaz. En nuestro Código Civil, la obligación de dar suma de dinero se refiere a la obligación de entregar una cantidad de dinero a un acreedor. Es una obligación de prestación, donde el deudor debe entregar al acreedor una cantidad determinada de dinero, la cual puede ser líquida o liquidable, ¿no? Dependiendo del monto, esté definido o no. Como nosotros tenemos que incidir, como ya nos estamos formando para abogados, para que el acreedor pueda exigir el pago, debe acreditar la existencia de esa relación. Tiene que ser una relación jurídica obligatoria, no puede ser cualquier relación. Uno le da un dinero a una persona por una relación amorosa, no hay obligación de devolverle los bienes, ¿no? Le regalé de repente un collar, o le regalé un reloj, un celular, ¿no? De alto valor, ¿no? Y no puedo decirle que me devuelva porque rompí la relación, ¿no? Porque la relación tiene que ser jurídica, por las consecuencias que trae, ¿no? Pues como digo, una relación amorosa, sentimental, no da lugar, pues ya no hay acreedor deudor. Es otro tipo de relación sentimental, ¿no? Eso no vincularía al deudor para que devuelva el bien, ¿no? Solo en algunos casos de excepción, ¿no? Cuando ya es en el noviazgo, hacen inversión, es diferente, ¿no? Pero cuando estamos solamente en una relación amorosa y se hacen regalos mutuamente, no se pueden decir, bueno, legalmente hablando, ¿no? Que le devuelva, salvo que moralmente no puede devolverle, que es diferente, pero no existe un imperio, una coerción de la ley para que devuelva. O sea que no hay ningún juez, ninguna autoridad que le diga, oye, devuélvale porque tú has recibido, eh, por la relación sentimental que tenías, has recibido unas joyas, y ahora que ya se interrumpió la relación, se rompió la relación, entonces tienes que devolver. No, no hay, la ley no puede exigir eso. Si el monto no es definido, o sea, no es líquido, será necesario establecerlo judicialmente. Ahora, cuando uno presta, pues vamos a aterrizar en un contrato, por ejemplo, de mutuo o un contrato de dinero. Cuando va a una financiera y necesita un dinero, está bien, quiero 50.000 soles, señor, y quiero pagar, de acuerdo a mis ingresos, quiero pagar a razón de 1.000 soles mensuales. Entonces, el banco califica, ¿no? La capacidad de pago y la posibilidad, entonces le presta el dinero con un tipo de interés, ¿cierto? Le da un tipo de interés. Entonces, esa persona se obliga no solamente a devolver el capital, también se obliga a devolver con un interés, tipo compensatorio, y si se retrasa, moratorio. Quiere decir de que la financiera no es un amigo que dice yo te voy a prestar pan por pan, sino que la financiera, como tiene esa actividad, ellos ganan un rédito por ese préstamo. Esa compensación es un beneficio que recibe por el hecho de prestar. Ahora, por eso se llama interés compensatorio. Va a compensar, yo te presto 50.000 soles y ¿qué obtengo yo como financiera? Entonces ya, bueno, voy a pagar un interés.
ya se paga el interés pactado. Como es financiera, tienen ellos una valla alta que establece el Banco Central de Reserva para poder cobrar y está sujeto a la competencia. ¿Ya? Entonces ellos sí realmente cobran a veces sumas, o sea, porcentajes elevados. Y la mora se está dado, pues sí, como cuando le cuestan los 50.000 soles, le dan el capital, le dan un cronograma de pagos para que paguen cuotas mensuales, vamos a suponer que lo paguen 5 años. ¿Qué pasa? Que el mes X se retrasa. Entonces, por el retraso, este deudor se obliga a pagar, aparte de, no sé, por la mora, después de unos días, una semana, va a pagar por el retraso en el pago. Ese se llama interés moratorio. En caso de mora, el acreedor tiene derecho a reclamar intereses moratorios por el retraso de pago. Analizando un contrato de mutuo, vamos a insistir nuevamente, porque mayormente nosotros como abogados vamos a ver mayormente eh, más de realizar demandas de obligación de dar su dinero. De acuerdo al monto, le va a corresponder al juez de paletrado y le va a corresponder también la vía, la cuantía, por la cuantía. Hasta 100 unidades de referencia procesal, no olvidemos que la referencia procesal es la décima parte de la UIT. Y la UIT está, si no me equivoco, 5.150. Entonces, el 10% es 515 soles. Esos 515 soles constituye una URP, que es la décima parte de la UIT. Entonces, la competencia del juez de paz letrado en la vía sumarísima es hasta 100 URP. Está hablando hasta 51.500, ¿no es cierto? Es la competencia en la vía sumarísima. Y en la vía abreviada, también es competente el juez de paz letrado hasta 500 URP, estamos hablando pues 200 y pico, ¿no? O sea, si está 515.000, la mitad de 515.000 viene a ser su competencia de juez de paz letrado, pero ya en la vía abreviada. Y cuando pasa ese monto, cuando pasa ya esa cantidad, ya lo ve el juez civil, ya lo ve el juez civil. Entonces ya la competencia ya es más extensa, lo ve el juez civil. Y en la vía de conocimiento ya. Entonces, si analizando un contrato de mutuo o de préstamo dinerario, se da cuenta que las partes suscriben un contrato que conforme al artículo 1648 del Código Civil, consiste en la entrega de una suma de dinero para que sea devuelta con posterioridad. Por tanto, la obligación principal del demandado es, en su condición de mutuatario o deudor, es devolver el monto que le fue entregado, más los intereses correspondientes que se han pactado a la fecha de vencimiento. Eso es el día de vencimiento. De esta manera, el demandado adeuda capital, intereses compensatorios. ¿Por qué interés compensatorio? Vuelvo a repetir, el que presta debe tener un beneficio por el servicio de prestar. El interés es moratorio si se retrasa en su devolución. Ahora, ¿qué medio probatorio debe presentar uno cuando se va ya al ámbito judicial? Ya que le han mandado cartas notariales, le han intimado por teléfono ahí a su inmueble para que le devuelva el dinero y no hay respuesta. Entonces, no queda otro camino que previa conciliación, porque tiene que transitar obligatoriamente cuando es de derecho disponible, como es el dinero en este caso, previa demanda tiene que hacer su acción, irse a su centro de conciliación. Es un requisito de procedibilidad, ir a un centro previamente, un centro de conciliación. Entonces, los medios probatorios que tienen que ofrecer cuando ya se ha agotado el medio de conciliación y no se ha logrado, pues, el pago,
o sea, el medio básico es el contrato de mutuo, ¿no? El contrato de préstamo. Porque con dicho medio probatorio se acredita que las partes celebraron un contrato de mutuo que ha sido incumplido, porque ahí se va a ver pues, el monto que ha sido entregado, que ha recibido el deudor, la forma como debe devolver, los intereses que se han pactado, ¿no? Entonces, todo va a haber en ese documento. Por eso que el documento los abogados tienen que tener bastante cuidado en su redacción, porque si no ponen intereses compensatorios, esas cosas, prácticamente estamos hablando de intereses legales. Y los intereses legales son eh, muy, o sea, no es una cantidad, pues, es muy poco, ¿no? Prácticamente no es nada casi. Es muy bajo son los intereses legales. No alienta a nadie, ¿no? Prestar para que un interés legal, no. Entonces, tener que tener un poquito más alto. Entonces, como tenemos como medio probatorio principal, es el contrato de mutuo. Después tenemos la constancia de transferencia, porque ahora estamos en un tiempo de bancarización. El contrato a veces no es suficiente, porque puede ser que el señor sí firmé el contrato, pero no me entregó el dinero. Sí, firmé el contrato, pero me dijo que no me entregó esa cantidad, sino me entregó una cantidad menor. Entonces, para que se evite esa situación, y como estamos en bancarización, no se puede entregar dinero a la mano así nomás, porque sí, se tiene que pedir también acreditar con una constante transferencia bancaria o con la entrega o la entrega de un cheque de gerencia. Ahí se acredita pues la recepción del dinero, ¿no? Porque con ese medio probatorio se acredita que se le hizo entrega del monto objeto de mutuo al demandado. También algunos le mandan carta notarial, pero eso es opcional, ¿no? La carta notarial es donde requieren pues la devolución del dinero, ¿no? Y ahora si tenemos el acta, muchas he visto en las demandas de que hay un abogado, ya no sé si de repente se dedican al tema penal, ¿no? Porque el derecho es bien amplio, es amplísimo, así como la medicina que hay especialidades, que presenta como medio probatorio el acta de conciliación, ¿ya? Y cuando el acta de conciliación, como ya dije hace un momento, es un requisito de procedibilidad de la demanda y no es un medio probatorio, porque si no se junta en la demanda el acta de conciliación, el juez va a declarar improcedente la demanda por falta de interés para obrar del demandante. No olvidemos que el interés para obrar es la necesidad que tiene una persona o el demandante después de haber agotado todos los medios, después de haber mandado de repente carta notarial, de haber intimado, más sobre todo de haber, si el derecho es disponible, tiene que sí o sí transitar por transitar por el centro de conciliación, sea público o privado. Mayormente lo hacen privado porque el público es un poquito engorroso, embarazoso por el tiempo, ¿no? Yo creo que eso sería por el momento, porque hablar de obligación de dar su dinero, tenemos también hablar si estamos hablando el documento que respalda, porque puede ser, los abogados también te recomiendan, cuando uno presta un dinero, al margen del contrato de mutuo, lo más práctico sería una letra de cambio, un título valor, un pagaré. Y cuando es particular, mayormente utilizan una letra de cambio. En la letra de cambio, más ejecutiva, porque me voy al juez para que me ejecute un derecho que ya no se va a discutir el derecho, porque está reconocido el derecho. El señor me debe, ¿no es cierto? Por eso que se llama exigibilidad. Entonces, esa es la diferencia, el origen del medio probatorio. Si es un contrato mutuo, me van a exigir acta de conciliación, ¿no? La constancia de transferencia bancaria, pero si es un contrato no, si es un título valor, si es una factura conformada, un pagaré,
Entonces, si no cumple, entonces yo tengo para poder ejercer mi acción, ¿no? Entonces, ya tengo el privilegio de no adjuntar acta de conciliación. Y aparte del privilegio en la vía ejecutiva, tengo el privilegio de, interprete mi demanda y admitida la demanda la misma, puedo pedir una medida cautelar. Incluso antes, una medida cautelar asegurativa previo a la sentencia. En cambio, si yo tengo un contrato de mutuo, tengo que esperar todavía una sentencia para recién trabar una medida de embargo o un secuestro. Esa es la diferencia. O sea que por eso que los abogados deben buscar títulos privilegiados, como son los títulos valores. Usted va a encontrar en el 688 todos los títulos valores que se dan ahí. Se dice que es taxativo o números clausus, porque son los que están ahí. Uno no puede crear títulos valores, son los que la ley establece. Estos son títulos valores de manera taxativa. Letra de cambio, pagaré, factura conformada, transacción, eh, recibo de arrendamiento, ¿no? También es un título, también recibo de arrendamiento impago. Todo lo que está en el artículo 688 del Código Procesal Civil son títulos ejecutivos, ¿ya? Entonces, se dice números clausus porque son números cerrados, ya no se puede, o sea, son taxativos, los que están ahí, ya no se puede inventar más títulos valores de lo que ha establecido la ley. Entonces, recomendación, cuando uno haga un documento, un préstamo, lo mejor es que hacer firmar una letra de cambio y poner de paso también a a un garante, a un aval, ¿ya? Y si esa persona es deudora va a poder tomar el embargo, 50% de los derechos y acciones que le correspondan cuando fenezca la sociedad ganancial, sea por muerte, sea por divorcio, sea por anulación del matrimonio, sea por insolvencia. Tiene que esperar todavía para ejecutar. Se traba el embargo, se anota y ahí queda. Si nunca se divorcia, o sea, pasa el tiempo, lamentablemente esa deuda, ese expediente se va al archivo. Por lo tanto, para evitar esa situación, si el hombre es casado, ahora está en el DNI, sale casado, no, venga tu esposa, porque si no, no, voy a tener dificultades a la hora de ejecutar. Vuelvo a repetir, se puede embargar de hechos acciones, pero no se puede rematar. Por eso el abogado tiene que tener bastante cuidado si es casado, que incluya también al cónyuge, para que se haga más viable la cobranza. Es la compensación económica que se otorga a una persona que ha sufrido pérdidas, lesiones o daños, sea personales o patrimoniales, como resultado de la acción negligente, imprudente o ilícita de otra persona. Esta compensación tiene como objetivo reparar los daños causados y restablecer la situación a como estaba antes del daño. O sea, restaurar la situación hasta antes del daño, como estaba antes. Como existe una responsabilidad penal, también hay como existe una responsabilidad penal, también hay una responsabilidad civil, que es la de indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación de las personas. Ya se trata de daño producido como consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria derivado de un vínculo contractual, o que se trate de daño que sea resultado de la conducta de sujetos sin ningún vínculo. Estamos hablando de responsabilidad contractual y extracontractual. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para exigir? En la doctrina se han establecido 4 elementos que conforman la responsabilidad civil. Y estos son la antijuricidad.
Eh, ¿Qué es la antijurisdicción? Se entiende por antijurisdicción contraria a la ley o al ordenamiento jurídico. Es decir, no solo contraviene una norma prohibitiva, sino cuando la conducta viola el sistema jurídico en su totalidad por afectar valores o principios sobre los cuales ha sido construido nuestro ordenamiento jurídico. O sea que la antijusticia no solamente es cuando la conducta es contraria a la ley, sino también a todo el sistema jurídico, ¿ya? Eso se llama la antijusticia, que es uno de los elementos para poder exigir la indemnización, que esa conducta sea contraria al derecho. Tenemos el segundo elemento, el factor de atribución, que es a título ¿cuál es el título por el cual se asume la responsabilidad? En el campo contractual, el factor de atribución es la culpa. Esta culpa puede ser leve, puede ser grave o puede ser inexcusable, tiene sus grados. Pero está hablando de la responsabilidad en el campo contractual. ¿Por qué? Porque en el campo contractual se obliga a una persona y puede incumplir esa obligación de manera dolosa, no quiere cumplirlo, o puede incumplir esa obligación, puede cumplir pero de manera defectuosa. Lo cumple, pero lo cumple no en la forma como se obligó, sino lo cumple a medias, ¿no? No a satisfacción de acuerdo al contrato, sino a medias, entonces se llama tal cumplimiento defectuoso o cumplimiento tardío. Lo cumple, pero fuera del plazo. Ya a veces la creo dice, ya no me sirve. Yo que quería contratar a estos músicos, Armonía 10, por ejemplo, para el día de mi boda de plata, un ejemplo, ¿no? Y ya pasó el día de mi boda de mi plata, ya no, ¿para qué lo quiero? Así me vengan de regalo, ¿no? Entonces, el factor de atribución es el título por el cual se asume responsabilidad en el campo contractual. El factor de atribución es la culpa, mientras en el campo contractual, el factor de atribución es la culpa y el riesgo creado. Cuando es la culpa, estamos ante la responsabilidad subjetiva, que es por dolo o culpa. Ahí te tiene que ver la conducta del sujeto transgresor, lo comete por dolo o culpa. Eso lo establece el artículo 1969 del Código Civil, que por dolo o culpa eh, comete un daño, está obligado a indemnizar, dice la ley. Entonces, pero, ¿qué entendemos por dolo? Dolo es la intención, la voluntad de causar el daño. Por ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, estamos en el ámbito penal, causa lesión a una persona, ¿no? A la integridad de una persona, integridad física o psicológica o mental de una persona, entonces que va a ocasionar daños. Entonces, nace de un delito, y entonces está obligado a indemnizar. Ahora, por culpa, por ejemplo, tenemos el caso de un conductor de vehículo, ¿no? De que anda distraído por una vía y atropella a una persona. Entonces, él es responsable, ¿no? Porque no tomó las medidas de previsión correspondientes, ¿no? Por culpa. Pues objetivo. El, ob- eh, la responsabilidad objetiva está regulado en el artículo 1970 del Código Civil, que donde establece que por realizar actividades o ser titular de determinadas situaciones jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico. O sea, uno será responsable de manera objetiva cuando realiza actividades o utiliza bienes riesgosos, ¿ya? Por ejemplo, si yo, ¿qué actividad puede ser riesgosa, por ejemplo? Eh, los conductores que llevan, por ejemplo, sus cisternas de combustible. La actividad que realizan es riesgosa porque es material inflamable, ¿no? Entonces, realizan una actividad riesgosa y también el bien que utilizan en el vehículo es también de riesgo. El hecho nomás de tener un vehículo ya genera un riesgo, pero un riesgo permitido, porque si no, no hubieran vehículos circulando, ¿no? Entonces, pero a eso se le agrega un plus.
que es la actividad riesgosa, porque está con su vehículo en cisterna, pero está llevando combustible, que es inflamable, cualquier cosa puede suceder, como pasó en Vía Salvador por la, por la ruta C, ¿no? Entonces, eso estamos hablando ante una responsabilidad objetiva, ¿ya? Por bien riesgoso o actividad peligrosa. Ya, tenemos también como tercer elemento el nexo causal. ¿Qué es el nexo causal? O llamada relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. Ese vínculo es el nexo causal. Siempre va a haber un responsable, ¿no? Salvo de que sea por caso fortuito, que ya se va a ver en su momento, ¿no? O sea, el nexo causal, que es el tercer elemento, es la relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. Es la relación jurídica de causa y efecto entre la conducta y el daño producido a la víctima. Y por último, tenemos el más importante el cuarto elemento es el más importante, pues el daño. El daño es el elemento fundamental de la responsabilidad civil contractual o extracontractual. Porque a falta de daño no hay nada que reparar, no hay nada que indemnizar. Si no hay daño, no hay nada que hablar, no hay que reparar nada, porque el daño es la base, es el elemento sine qua non para poder resarcir. ¿Qué voy a resarcir si no ha causado ningún daño? Por más intención que haya tenido. Entonces, se entiende por el daño la lesión a todo derecho subjetivo, dice la ley. Es la lesión a todo derecho subjetivo. Se dice también que es consecuencia de la lesión al interés protegido por el ordenamiento jurídico. Ese interés que protege es, lo protege por el ordenamiento jurídico. O sea que hay una ley que ampara a esa persona, ¿no? No es cualquier diferenciar a qué llamamos daño emergente, a qué llamamos lucro cesante, a qué llamamos daño moral y a qué llamamos daño a la persona. El daño emergente es el daño directo al patrimonio, es el menoscabo o la reducción del patrimonio de una persona. Después, después vamos a poner los ejemplos para que pueda ser más ilustrativo del daño emergente. El daño emergente es el daño directo al patrimonio que lleva el lucro cesante es lo que se deja de ganar, lo que se deja de percibir como consecuencia de la conducta antijurídica, como consecuencia del daño. Y el daño moral, que ya estamos ya en el daño extrapatrimonial, que es la afectación, es la aflicción, es la aflicción al sentimiento de la persona, ¿no? Es un daño que no se puede cuantificar. ¿Por qué? Porque no podemos saber cuánto vale el daño a cada persona, pero se le indemniza para hacer menos doloroso su daño. Pero no es porque se va matemáticamente, se va a decir, tu daño cuesta tanto, ¿no? Tu daño moral, hablando moral, ¿no? Tu daño, tu aflicción, tu pena, tu dolor cuesta tanto, ¿no? No se puede establecer, pero sí, pero de todas maneras dinamiza para que pueda ser más llevadero su aflicción, ¿no? Y el daño de la persona tiene que ver con el proyecto de vida. Esto es el daño al desarrollo de la personalidad. Eh, Asimismo, debe de valorizar este daño se debe valorizar el juez de manera objetiva, además de probar cada daño solicitado. Si no cuenta con pruebas de los daños, lamentablemente la demanda será declarada infundada. Cuando hablamos de los daños, cuando frente a la demanda de indemnización, tienen que tener bastante cuidado porque yo
por esto, daño moral por esto, daño a la persona por esto. No hacen esa diferencia. Por lo cual estamos ante un daño emergente. Vamos a suponer que una persona eh, está con su vehículo y le chocan a su vehículo, un ejemplo, ¿no? El daño que le han causado es un daño extrapatrimonial, ¿no? Pues un daño a su vehículo. Entonces esa persona, eh, su vehículo ya no presenta pues daños, ya no puede circular, entonces tiene que llevarlo a una guía, ¿no? Para que le reparen el vehículo, para que ponerlo operativo tal como estaba su anterior, y eso genera gasto. Entonces, esos gastos que tiene que realizar el propietario del vehículo dañado, se llama, para poder restablecerlo al estado anterior al evento dañoso, estamos ante el daño emergente. Es lo que le ha costado para repararlo y volverlo. Vamos a hacer otro ejemplo. Eh, un chofer irresponsable atropella a una persona, ¿no? Y lo manda al hospital. Ya, es cierto, ahora los vehículos obviamente tienen SOAT, ¿no? Pero el SOAT cubre una cierta cantidad nomás, creo, si no me equivoco, hasta 18.000, 20.000 soles, no pasa más. Pero el persona de repente necesita operaciones de riesgo porque le van a amputar la pierna o perder la vista o necesita varias operaciones. Entonces, el seguro ya se rebasó sus 20.000 soles a que estaba obligado contractualmente. Entonces, esa persona, por los gastos de hospitalización, los gastos de operación, gastos de medicina, gastos, ¿no? De rehabilitación, entonces una serie de gastos, de ¿cómo se llama? Del SOAT, no tengo más, no puedo dar más, por ley. Entonces, la diferencia, si ha gastado 100.000 soles, la diferencia de 80.000 tendría que dar el causante del daño. Ahí estamos hablando el daño emergente en cuanto a la lesión de la persona, ¿no? Un ejemplo de lucro cesante. Hablé de que a una persona le chocan su vehículo. Pues resulta que esa persona, su vehículo ya no circula y esa persona hace servicio de taxi. Entonces, ¿qué sucede? Como hace servicio de taxi, él deja de ganar por esos días que su carro está en el taller o está o está en la mecánica, sea un 30 días, los días que demande, pues, entonces él vive del chofer, es su herramienta de trabajo, el vehículo. No solamente le causó el daño emergente, también el lucro cesante porque deja de trabajar, ya no taxea, pues no, ya no trabaja en el taxi hasta que reparen el carro, ¿no? Entonces, ahí estamos en un caso hablando de lucro cesante, lo que deja de percibir, lo que deja de ganar. Lógicamente que eso se hace con una pericia, con un informe, pues, porque si no, ¿cómo pues yo puedo decir que yo gano mucho, no? Entonces, en caso de un abogado, en el caso de lesión, un abogado y deja de trabajar, pues esta razón está en, ¿no? Está en cama. Entonces, el certificado médico dirá, pues, tiene 20 días de descanso. El abogado tendrá que acreditar con sus recibos honorarios, si es independiente, cuánto percibía a diario, y se hace una operación pues, por los días de descanso, entonces dirá, bueno, yo ganaba 300 soles diarios promedio y ahora por 10 días son 3.000 soles que me deben, ¿no? Y eso tiene que ser sustentado. ¿Y cómo avanza con los recibos honorarios que gira? Pues si no, como si es independiente, ¿cómo se podría establecer, no? Entonces, es un tema de probanza ya. En cambio, el daño moral pues tiene que ver pues a la magnitud del daño, ¿no? Porque es una afectación a los sentimientos de la persona. Entonces, como ya, bueno, ya dije bien claro que a una persona no se le puede pues eh, pagar, o este tu dolor toma tanto, ¿no? Entonces eso ya queda pues a criterio del juez y si hay el daño de tal magnitud, porque una persona de repente sufre un daño que le ha ocasionado un pánico, un temor, ya no sube a los vehículos, ¿no? De repente ya, tiene ese temor, tiene una afectación no solamente psicológica, puede ser hasta mental. Entonces, ese daño, ¿cómo va a ser acreditado? A través de pericia, ¿no? Pericia psicológica, pericia psiquiátrica, etcétera, ¿no? Para ver el juez
dimensionar la magnitud del daño y poder darle una indemnización en ese extremo que se aproxime siquiera pues a su daño. Como yo vuelvo a repetir, no se puede establecer exactamente, o sea, matemáticamente, a cuánto asciende su daño, pero se dice de que, bueno, a nada, eh, ese daño siquiera va a atenuar, ¿no? Con una prestación de dinero que reciba. Pero tenemos nosotros, como hemos dicho, la responsabilidad puede ser contractual o extracontractual. Cuando hablamos de responsabilidad civil, tenemos que hablar de ese doble abanico, doble ámbito civil contractual y el ámbito extracontractual. El fundamento jurídico lo tenemos en el artículo 1321 del Código Civil, que indica que es sujeto a indemnización de daños quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa leve o culpa grave o culpa inexcusable. El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de la ejecución. O sea, cuando estamos hablando de responsabilidad contractual, estamos hablando de la inejecución de una obligación, puede ser por un incumplimiento total, no cumple, no quiere cumplir, o un incumplimiento parcial, o cumple a medias, o en parte, no completa al 100% de su obligación. Tardío, cuando lo hace pues a destiempo, ¿no? Fuera del plazo que se han pactado las partes, o defectuoso, que no lo hace como conforme las exigencias que se habían convenido, no como el parcial, porque el parcial no hace completo, este lo hace completo, pero mal. Cuando estamos ante una responsabilidad contractual, tenemos que tener en cuenta los artículos 1969 y el artículo 1970 del Código Civil. Puede ser responsabilidad extracontractual. ¿Por qué se llama extracontractual? Porque las partes no se han puesto de acuerdo o sea, las partes no se han puesto de acuerdo para hacer un daño a una persona. Es una circunstancia que se da, ¿no? Las partes a veces ni siquiera se conocen, atropella a una persona, no había un contrato para atropellar, no hay un contrato para atropellar, entonces es por eso se llama extracontractual sin contrato, sin acuerdo. Puede ser subjetiva. Cuando es subjetiva, estamos ante el artículo 1969 del Código Civil que indica que aquel que por dolo culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Ahora, el descargo por falta de dolo culpa corresponde al autor. Esta parte es importante porque al que le imputan el daño, al transgresor, al infractor, él tiene que probar que no hubo tal daño, o que el daño es menor. ¿Ya? O sea, la carga de la prueba se invierte, porque la regla general, si uno lee el artículo 196 del Código de Procesal Civil, ¿no? El que alega un hecho tiene que probarlo, ¿no? En este caso, la persona nomás, la víctima, la persona agravada, tiene que decir, no, el señor me provocó un accidente, me atropelló, ¿ya? Y estos son mis daños, estos son mis gastos. Daño emergente, daño procesante, daño moral, daño a la persona. Tiene que acreditar eso. En cambio, el deudor ya no tiene que acreditar que la prueba que le provocó el accidente. El otro, más bien, el infractor tiene que decir, señor, no ha sido tal. Así no ha sido por eso, ha sido por de repente por fuerza mayor, por caso fortuito, bueno, otra cosa, ¿no? O por responsabilidad de tercero. Yo no tengo la culpa. Entonces, por eso dice que la carga es sin prueba. El responsable tiene que probar que no ha habido ese dolo o esa culpa. Por eso que dice, el que el descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Esa es una excepción a la regla general de que el que demanda algo tiene que probar el daño. En cambio, acá al revés. El demandado es el que tiene que probar que no hubo ese tal daño en esa magnitud que está pidiendo el demandado. El demandante, mejor, perdón. Es de cuando estamos ante una responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Cuando no hay vínculo entre las partes. Pero si se trata de la responsabilidad civil extracontractual subjetiva, en este caso objetiva,
El fundamento jurídico será el artículo 1970 del Código Civil. Indica aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro, está obligado a repararlo. Dice. La reparación lo toma como un símil de la indemnización, ¿no? Está obligado a indemnizar, ¿no? Aunque a veces la palabra reparación en el ámbito penal es más amplio. Reparación es más amplio que indemnización, ya en el ámbito penal, comprende más. Vamos a poner vamos a situarnos un ejemplo, un delito de estafa. Una persona estafó a alguien con 50.000 soles. Entonces, se llega a demostrar en el proceso, puede pasar por supuesto las etapas, ¿no? Ya en juicio se llega a demostrar de que él es responsable, entonces esa persona se va a obligar a devolver la suma estafada, ¿no? La suma que indebidamente se ha apropiado. Aparte de eso, va a pagar una indemnización, que no una indemnización que viene a ser parte de la responsabilidad civil, que es una cantidad X. O sea, va a devolver la suma indebidamente recibida por el dolo, por el engaño, la astucia y el ardid, y aparte va a tener que compensar por el daño que le ha causado. O sea que es más amplio la reparación civil. ¿Ya? En cambio, acá en indemnización viene a ser la especie, en cambio el otro es el género. La reparación civil es el género y la indemnización es la especie. Entonces, retomando tener bien claro que el daño emergente es el daño directo al patrimonio de la víctima, es el menoscabo de una persona. Como puse el ejemplo, estamos tratando de fijar los conceptos, para que no se olviden. El daño emergente es el daño directo al patrimonio de la víctima. Es el menoscabo al patrimonio de una persona. Ejemplo, daño por choque a un vehículo. El culpable debe hacerse cargo de todos los gastos de la reparación de dicho vehículo, hasta dejarlo como estaba antes del accidente. A eso se refiere. Mira, ¿cómo son los alcances del daño emergente? ¿Eh? El culpable debe hacerse cargo de todos los gastos de reparación de dicho vehículo hasta dejarlo hasta antes del accidente. En cambio, en un atropello, el responsable debe asumir todos los gastos de hospitalización, intervenciones quirúrgicas, medicinas, rehabilitación, hasta que se restablezca del todo, ¿no? Ahora, me estaba olvidando si bien es cierto, hay cuatro elementos de la responsabilidad civil, que estamos hablando de la antijuricidad, que es entendida como conducta contraria a la ley, el ordenamiento jurídico, el factor de atribución, ¿a qué título por el cual asume responsabilidad? ¿A título de culpa o a título de dolo o a título del río creado? Ese es el factor de atribución. ¿A qué título estás respondiendo tú como, como, como infractor? No, a título de culpa. No, a título de bien riesgado, pues yo manejo un vehículo y el vehículo es un bien riesgoso. Bueno, o una actividad riesgosa, ¿no? Ese es el factor de atribución. El nexo causal es la relación, pues, que el vínculo que hay entre el hecho y el daño producido, ¿no? Es la relación de causa-efecto entre la conducta y el daño producido a la víctima. Y el daño propiamente, que es más importante el daño, que es el elemento fundamental, sine qua non, si quiere decir, de la responsabilidad civil, sea contractual o extracontractual. Porque a falta de daño no hay nada que reparar, no hay nada que indemnizar. Me estaba olvidando de... Existen dos situaciones, aparte de dos elementos, que, que se llama la concausa. La concausa y también tenemos también la concausa o la fractura, ¿ya? Al nexo causal. Vamos a ver un ratito. Ya. Eh, ¿Cuándo será la concausa? Aparte de los elementos clásicos que se dan, o sea, es como una mistura.
La figura con causa se da a veces, se presenta cuando ya dos conductas o acontecimientos contribuyen a la producción del daño. O sea, ya no es el daño exclusivo, ya no es el evento exclusivo por culpa del infractor, sino que, por ejemplo, el ejemplo más clásico, un ejemplo clásico, ¿no? El chofer que conduce su vehículo distraído y el peatón ebrio que cruza la pista sin darse cuenta que el vehículo está pasando cerca y se produce el atropello. O sea que es cierto, el chofer está distraído, el conductor del vehículo está distraído, pero la víctima ha, ha contribuido al evento dañoso, ha participado en el evento dañoso, también tiene contribución, por eso se llama con causa. Por ejemplo, alguien le mete una cachetada a una persona y esta persona muere. Entonces, aparentemente se ha dado un homicidio, ¿no? Es lo primero que van a decir el fiscal. Pero si le hacen el examen, eh, el protocolo de necropsia, y van a establecer que él tenía un tumor, tenía un aneurisma, y que solamente el evento de cachetada que una cachetada en el sentido lógico, pues sensato no va por una muerte, ¿no? Salvo que es una criatura, ¿no? A una persona, entonces se llega a establecer de que el señor tiene un aneurisma y que la cachetada contribuyó a que el aneurisma se reviente, porque es una vena que revienta, una arteria que revienta el cerebro y se muere por el sangrado, ¿no? Entonces, la víctima tenía ese mal y con la cachetada ayudó que ese mal ¿no? Aflore y entonces murió. Entonces, eso se llama la concausa, porque la víctima también contribuyó a su mal. Ahora, existe la fractura causal, ya es más drástico, ya se da cuando existe un conflicto de causas o conductas y una de las cuales una de las cuales pues, existe un conflicto de, el agresor, no, el infractor dice, no señor, yo no, el causante del daño, es cierto, yo lo atropellé, pues yo no tengo la culpa, señor. ¿Por qué? Porque yo estoy, vamos a poner un ejemplo, estoy en una vía rápida, estoy en la Panamericana Sur, y este señor, y existe a media cuadra un puente peatonal, y este señor en vez de cruzar por el puente peatonal, se cruza por la pista de donde los carros van a alta velocidad y están permitidos hasta 80, 100 kilómetros por hora, cruza la pista intempestivamente y lo atropella, ¿no? Entonces, señor, ¿yo qué culpa tengo? Esta es una panamericana, una vía rápida. Yo no puedo detener, estoy yendo a 100, ¿no? Una velocidad permitida, no puedo detener mi carro, porque no me doy vuelta de campana, ¿no? Entonces he tenido que atropellarlo. Pero acá existe una fractura causal porque es la víctima que ha causado su propio daño. ¿Por qué? Porque existe un puente peatonal y en vía rápida, en ese Panamericana no se puede estar con la pista, así como cualquier otra calle. Entonces a eso llamamos la fractura causal. Lo que, rebobinando, en la concausa, ambas partes contribuyen a su daño. Ambas partes son responsables, por eso que la indemnización va a ser una cantidad menor. En cambio, en la fractura causal se llega a establecer después de que la víctima provocó ese daño, obviamente, pues se metió intempestivamente, cruzó la pista, lo atropelló, y entonces lo va a liberar de la indemnización. ¿Por qué? Porque la víctima no solo contribuyó a su daño, sino provocó el daño. Es el causante del daño, la propia víctima. Tenemos también el caso fortuito, tenemos también la fuerza mayor, el hecho de la víctima y el hecho de un tercero. En el caso fortuito, por ejemplo, llamado hecho de Dios, no es responsable nadie, pues, ¿no? De repente, un contratista construye una casa y sucede un terremoto. Terremoto es un hecho de la naturaleza, o llamado hecho de Dios. Eso se llama un caso fortuito, y destruye lo que la construcción, el edificio se viene abajo. Entonces el propietario le dice, señor, usted es responsable, ¿no? Pero ¿qué responsable le voy a hacer, señor? Yo estoy construyendo normal, con todas las medidas, pues, ¿no? Permitidas ¿no? Por el sistema de construcción. Y aquí culpa tengo el terremoto, vino magnitud 8 y la construcción se vino abajo. Entonces estamos ante y efectivamente se llega a establecer que con los especialistas van a decir, bueno, con un movimiento telúrico de 7 8 prácticamente las casas se pueden caer, ¿no?
entonces ya no sería responsable por caso fortuito, por hecho de la naturaleza, ¿no? Puede ser también una luz, o de repente mucha lluvia, de repente mucha lluvia y como ha pasado en Tumbes, ¿no? Ha pasado en el norte y toda la cosecha se viene abajo, ¿no? Entonces el que compró la cosecha anticipada, porque también se compra, el señor, y usted me tiene que responder, ¿yo qué culpa de responder? Yo no soy dueño de la lluvia, ¿no? Es un hecho en la naturaleza. Y fuerzas mayores por acción de un tercero. El señor tenía que ir a clases un profesor tenía que ir a clases a tal hora a la universidad y resulta que no llega, o tenía que celebrar un contrato y no llega a la hora. Y le dice, le hacen la demanda, señor, usted no ha ido, me ha perjudicado. Yo exclusivamente he venido del extranjero para firmar este contrato y ahora no he podido Le diría, no, señor, ¿qué culpa tengo yo? Yo me estaba dirigiendo al encuentro no, al sitio donde habíamos convenido para firmar el contrato y viene la policía, me aprende y por- me confunde por homónimo. Como yo me llamo Juan Pérez y yo vi un montón de Juan Pérez ahí, y todo, entonces me confunde por homónimo y me han retenido involuntariamente en la comisaría y no me han soltado hasta que venga el fiscal el día siguiente. Entonces, ¿yo qué culpa tengo? Ese por fuerza mayor, por fuerza de un tercero, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo estoy pasando por una calle, una vía, o estoy agarrando un objeto y viene un niño y corre, o un perro viene y ¡pam! ¿No? Y pum, me empuja y yo y de repente estoy en una lencería, estoy agarrando un objeto que es de cristal o es valioso de losa y se rompe. Yo, ¿qué culpa tengo yo si en este momento que estoy cogiendo yo el bien ha venido un niño corriendo y me ha empujado? Yo no he podido, es por el hecho de un tercero, ¿no? No es mi culpa, señor. No es que ha venido un tercero, me ha empujado y a cualquiera hubiera podido pasar, ¿no? Entonces, esas son las situaciones que se pueden dar, aparte de la concausa y la fractura causal. Ya estamos hablando que el daño emergente es el daño al patrimonio, directo al patrimonio, al menoscabo del patrimonio de una persona. El lucro cesante es lo que uno deja de ganar, deja de percibir como consecuencia del daño sufrido. Como ya le puse el ejemplo, atropellan a un trabajador independiente y este por precisión médica tiene que guardar cama 60 días. Este ganaba 100 soles diarios, entonces el causante del evento dañoso tiene que resarcir la suma de esos días dejados de percibir por su culpa. Pero no es tan simple la cosa, porque es fácil de poner así. Tiene que probarse que efectivamente este señor ganaba 100 soles diarios, ¿no? Puede estar de peritaje, los informes. Y el daño moral, como vuelvo a repetir, que es un daño de tipo extrapatrimonial, que es el daño al sufrimiento, daño al sentimiento, a la aflicción. Por ejemplo, como causa de un atropello, me inhabilitan, me amputan la pierna y ya no puedo jugar. Era futbolista, bueno, no puedo jugar. Y por la pérdida de ese miembro inferior, me causa un dolor tanto, una afición, y máximo si era futbolista ya no voy a poder jugar. Y ese me causa un daño, ¿no? Un daño de tal magnitud que, bueno, a veces que necesita un tratamiento a veces psicológico de refuerzo psicológico para poder restablecerlo, ¿no? Hay veces gente que para sobreponerse de esa congoja, de ese mal, necesita bastante tiempo, necesita pues terapias. Entonces, es el daño que le ha causado. Y como digo, la magnitud de daño realmente lo van a establecer las pericias médicas, psiquiátricas, ¿ya? Y eso el juez va a evaluar, va a valorar y va a fijar un monto. Y tiene que tomar bastante criterio, que no solamente poner en forma aislada, ¿no? Porque quién es la persona que ha sufrido, quién es la víctima y quién es que te digo, quién es la persona que va a resarcir, ¿no? Pero tiene que ser congruente, tiene que ser coherente, pero no, proporcional también, ¿no? Usando un buen debido razonamiento. El daño a la persona es el daño al proyecto de vida. Por ejemplo, si Pedro fue investido por un chofer que conducía su vehículo en estado de ebriedad y como consecuencia del accidente queda paralítico, él tenía dote de ser un destacado futbolista, por ejemplo.
pero en el estado que quedó, ese proyecto de vida se le truncó. Entonces, el proyecto de vida, pues, de lo que uno, pues, no tiene la expectativa, ¿no? ¿Qué es lo que va? Había pasado años, sus promociones ya eran coronel, ya, e incluso alguno era, ya era general, ya. Entonces, esta persona pidió que se le indemnice, y cierto que pidió acá en Lima y en varios departamentos del país y no le daban, ¿no? Hasta que llegó al departamento de Amazonas y un juez, buena gente, ¿qué se da? Pero se debe especular si recibió dinero o no, si hubo cohecho o no, y la admite la demanda. Y él estaba pidiendo el derecho a la chance. Él decía, a mí me han separado de la institución, me han expulsado de la institución cuando era capitán. Han pasado más de 15 años y se ha demostrado que yo soy inocente. Ustedes saben, de Pacanal también es una competencia bien difícil. Ya no interviene, ya no interviene el comando de la institución, sino interviene ya eh, el ministerio ya es un tema político ya, para ser general. La institución te ampara hasta coronel, te puede llegar a ascender hasta coronel, pero para general ya interviene ya otros factores, ya a nivel político, si tú te alineas con el gobierno de turno, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, él pedía más de la cuenta y entonces le dijeron, pues cuando apelaron, le dijeron, pero tú puedes reclamar lo que has dejado de percibir y una indemnización por el daño que te han causado. Sí, es cierto, te han truncado tu carrera, pero acá que me digas que puedes llegar a general es una posibilidad, no una probabilidad, ¿ah? Ni tampoco una certeza, porque hay niveles, posibilidad, probabilidad y certeza. Por ejemplo, una persona que no se ha preparado a la universidad para que ingrese a la UNI, ejemplo, ¿no? Estudiar todavía ingeniería mecatrónica, un ejemplo, que era una de las carreras, no sé si seguirá, la más difícil en la UNI, que ingresan 7 nomás por promoción, y el fulano no se preparó ni siquiera en 6 meses en una academia. Posibilidad de que ingrese, posibilidad tiene, bajo los 50%. Probabilidad, si hubiera estudiado un poco más, de repente tiene probabilidad, pero no tiene certeza, pues. Entonces, este señor también, ¿cómo va a tener decir que podía llegar a ser general? En su promoción eran 2 o 3 nomás. Si él dije, señor, yo era un destacado profesional, he llevado cursos, bueno, ¿no? Tendría que demostrar que podía llegar a ser general. Por eso que no al final cuando vía casación lo anularon. Entonces, yo creo que con esto ya tengo más para poder explicar, pero ya son más de las 9:20, y la clase empezó a las 8, entonces yo creo que lo dejo ahí nomás y ya me someto a las preguntas que me quieran, tengan a bien hacerme. Gracias. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, se escucha, Muy buenas se noches, escucha. doctor. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra ronda de preguntas. Ahora es el momento perfecto para resolver cualquier duda o consulta que haya quedado en esta clase. Recuerden que hay preguntas pequeñas, hay que tratar de realizarlas lo bastante posible. Pueden levantar la mano o escribir en el chat y con gusto las iremos respondiendo. ¿Les escuchamos?
y esto es una síntesis o una miniatura Bien, doctor, tenemos nuestra respecto primera pregunta. Nos consulta la compañera Abigail Dime, Vargas. Sí, ¿puede pactarse contractualmente un límite a la indemnización por incumplimiento? a priori, sí, no, eso se llama, sí se puede, contractualmente sí se puede, porque contractualmente no se va a poder, porque nadie, no está vinculado a las partes, no se conocen, en fin. Contractualmente se puede poner, pues eso se llama cláusula penal. Señor, en caso de incumplimiento, usted me va a resarcir tanto. Se pone la cláusula penal, y ahí comprendería el extremo de la indemnización a priori, pero como cláusula penal, ¿no? Ante el incumplimiento. Ya se puede tasar ya un monto determinado y a priori en el contrato, en la celebración del contrato, se puede poner esa cláusula. En el caso de incumplimiento o en caso de cumplimiento defectuoso, ¿no? Esas cosas, pagará tal, ¿no? Tal monto como indemnización de daños y perjuicios. Sí se puede pactar, pero como vuelvo a repetir, como cláusula penal. ¿Ya? Pero estamos hablando de un contrato donde se vincula una parte deudor y otro acreedor, ¿no? Donde hablando de prestaciones, en este caso una relación bilateral, prestaciones recíprocas. Entonces, sí se puede pactar con vía cláusula penal una indemnización. Pero contractualmente hablando, ¿no? Porque nadie va a decir, "Bueno, yo no sé qué me va a pasar mañana, me atropellan, cometo un daño en una empresa, yo no puedo decir, señor, no sé si, eh, por ejemplo, yo bueno, subo a un vehículo, soy pasajero, pago mi boleto y prácticamente pago mi boleto y subo pago, no, pago mi derecho y estoy en Metropolitano y sucede un choque con un volquete o un Volvo, ya, un Nikon. El choque es fuerte, me causa lesiones a mí. Entonces acá se presentan dos causas, dos clases de indemnizaciones. Con respecto a los choferes, de repente va a decir, no, tú tienes la culpa, yo tengo la culpa, ¿no? El Metropolitano tiene la culpa, no, el otro tiene la culpa. Entonces, ahí hay una responsabilidad contractual, pero con respecto a mí, del chofer del Metropolitano, o sea, el Metropolitano sobre todo, conmigo, hay una relación no extracontractual, sino contractual, porque yo he pagado mi boleto para que me lleven a tal determinada, ¿no? Eh, eh, tramo tal dirección. Entonces, cuando pues a mí sería mi responsabilidad contractual, y cuando es mi responsabilidad contractual, yo tengo para reclamar 10 años, ¿ya? Y cuando es la responsabilidad contractual, tengo 2 años nada más. 2 años de ocurrido el evento dañoso, y si pasa ese tiempo, lamentablemente ya no puedo cobrar, ya ha prescrito la acción de reclamar. Esa es la diferencia que me había olvidado entre contractual y extracontractual. La contractual es pueden ejecutar una obligación, no he cumplido la obligación y tengo 10 años para reclamar. Y la extracontractual tengo 2 años más para reclamar. ¿Ya? Bien, doctor, ya que no contamos con más preguntas, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tercera sesión de nuestro curso de especialización en Derecho Procesal Civil. Ha sido un gusto contar con su participación. Esperamos que los conocimientos compartidos les sean de gran utilidad en su formación y futura práctica profesional. Les recordamos que la próxima sesión será la próxima semana a las 8 de la noche, como siempre, por esta misma plataforma. Gracias nuevamente por confiar en nuestro Centro de Investigación Científica Académica. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias a ustedes y que tengan un bonito fin de semana. Gracias. Gracias, doctor.